Muy buenos días. Vamos a iniciar con Hechos 5, pero iniciemos por favor con Hechos 4 antes, un texto que nos va a introducir en esta mañana. Capítulo 4, versículos 32 al 37, por favor. Hechos 4, 32, 37. Y leemos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pobreza, mis hermanos, entre muchísimas definiciones que podríamos dar, básicamente es, en su aspecto negativo, es carecer de recursos básicos para satisfacer necesidades esenciales. Y esas necesidades pues, pueden ser, evidentemente, materiales, emocionales, relacionales. Pero hay un aspecto positivo de la pobreza, que vamos a ver con cuidado, que es en el versículo 32 de lo que acabamos de leer. Acompáñenme por favor. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ese es el punto que quiero poner acá. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, estamos aquí presentando otro aspecto de la pobreza, no es del aspecto negativo, sino necesario, que es hacerse pobre. Vamos a desarrollarlo. Y justamente es la pobreza que muestra el Señor Jesucristo, este que nos invita, que nos capacita, nos transforma nuestra mente para nosotros hacernos pobres. Bien, va a decir el apóstol Pablo, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre. Para, propósito, que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Mis hermanos, nosotros en Cristo somos ricos, pero entendamos a qué nos referimos. Es a llegar a esta actitud, desde lo que tengamos nosotros, poderlo ofrecer para aquel que lo necesita. Y no estamos hablando de necesitamos ser abundantes en algo, digamos, desde el punto de vista social, económico, para empezar a enriquecer a otras personas. En Cristo basta con que tengamos, por ejemplo, 5 panes y 2 pescados, porque es la actitud. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos esto. Bien, a partir de aquí voy a moderarles cómo ustedes van a enriquecer a otras personas. Bien, cómo ustedes van a hacerse pobres para poder ayudar a otras personas. Entonces, estamos hablando de una transformación de nuestra manera de pensar, un propósito por el cual nosotros tenemos lo que tenemos por un sentido ya específico. Modelado no desde nuestras buenas intenciones, sino desde el modelaje de Jesucristo mismo. Otra vez, aunque era rico, por amor a ustedes, y vean que la vinculación que es, hermanos, el amor. El amor, por amor a ustedes, se hizo pobre, la pobreza que estamos acá presentando, para enriquecer. De hecho, Filipenses 2.7 nos habla de que Él se ha despojado, ¿verdad? Se ha despojado, para darnos un ejemplo. Entonces, este tipo de pobreza que estamos hablando es un desprenderse voluntariamente. Queda claro, ¿verdad? Desprenderse voluntariamente. Y empiezo aquí a formular la base de lo que es este estudio. Primero está lo relacional y luego está lo funcional. Sencillo de entender, es decir, lo funcional es cómo yo me veo ante la acción que estoy haciendo. Es una acción que funciona. Es una acción que permite cubrir necesidades, etc. Pero antes de cualquier función, siempre hay una relación. Siempre tenemos una relación con el Señor Jesucristo y de esta relación se modela la función. Eso es un aspecto muy importante. Entonces, relación, funcionabilidad. Este principio
en ese orden específico, es lo que va a ir, lo que se está modelando acá, en Hechos 4, de una comunidad de bienes. Vamos a llamarla de esa manera, una comunidad de bienes. Una comunidad de bienes es cuando en esa comunidad se entiende y se vive un orden. Primero una relación y luego una funcionalidad. Este modelo, mis hermanos, de una comunidad de bienes, para que funcione de manera más saludable, necesita, digámoslo así, dos vínculos, dos dinámicas. Una dinámica es, primero, una comunidad que sepa ver y que sepa actuar según los recursos de cada cual en amor. Es decir, esta comunidad de bienes requiere de personas que sepamos ver la necesidad de una persona y no solamente verla, sino ser funcionales con esto que estamos viendo, ¿sí? Esto es lo primero y suele ser lo más común. Pero para que una comunidad de bienes tenga el corazón de una comunidad de bienes necesita otro vínculo, que es los miembros, ¿verdad?, que se entiendan en un lugar seguro y confiable para dejar ver su pobreza o su necesidad, su vulnerabilidad, que dejen ver su necesidad y que dejen ver sus sufrimientos. Ahí sí una comunidad de bienes se cierra sobre las dos dinámicas. Por eso es que es necesario entendernos en una comunidad, un lugar seguro para decir, mi hermano, mi hermana, tengo esta necesidad. Estoy luchando con tal o cual situación. Porque lo primero, podemos en el espíritu ser una comunidad con muchos dones, sí. Pero se requiere también entendernos como un lugar donde podemos exponernos y decir, estoy luchando con tal o con tal situación, para que se crea ese doble vínculo de la comunidad de bienes. Bien, algo muy interesante, estaba yo leyendo a un escritor, un predicador llamado John Stott, y él decía que la iglesia debería ser, o está llamada a ser, a la primera comunidad donde se erradique la pobreza. Estaba entendiendo el punto de lo que quería decir y digo, claro que sí. Miren, en la frase de Jesucristo, y los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿verdad? Siempre van a tener pobres con ustedes. Usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Marcos, lo va a encontrar en Juan, pero no lo va a encontrar en Lucas. En el Evangelio de Lucas, esta frase de Jesucristo no está. Porque Lucas está también escribiendo Hechos de los Apóstoles. Y lo que Lucas va a escribir es, por favor, en este capítulo 4 de Hechos donde estamos, es 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Es decir, Lucas no está recopilando las palabras de Jesús de decir, siempre van a tener pobres entre ustedes. No significa que la iglesia está llamada a erradicar la pobreza en todos los ámbitos. Está llamada a responder compasivamente ante cualquier necesidad de cualquier índole. Y en ese sentido es donde Lucas está escribiendo, no había entre ellos ninguna necesidad. Otra vez, porque es Lucas quien está hablando de la iglesia. De la iglesia. Y por eso, digamos, en una saludable sospecha, me lleva a pensar la razón por la cual no vemos las palabras de Jesucristo, siempre tendrán pobres entre ustedes. Pero no así en la iglesia, no así en la comunidad de bienes. ¿Por qué? Ejemplo de Jesucristo, porque una comunidad de bienes donde nosotros somos impactados por la obra de Jesucristo en nuestros corazones, nos lleva justamente a imitarle a Él. Es decir, nos hacemos pobres. Mi hermano, usted y yo tenemos siempre algo que dar para una necesidad. No limitemos el aspecto material. Un consejo, tiempo, cualquier cosa. Todo esto enriquece las necesidades humanas y forma parte de una comunidad de bienes. Y lo estamos viendo modelado en esa primera comunidad. Y algo importante, si nos quedamos acá y nos devolvemos un poquito, en Hechos 2, vayamos a 2:44, vean que es la primera vez que se está diciendo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, hasta este momento no había ninguna persecución en la iglesia.
sino que había de verdad una comunión en el Espíritu para ver la necesidad sin que esa necesidad se cubra. Por ejemplo, que los romanos estaban haciendo, como va a pasar luego, digamos, hambrunas y persecuciones donde se abren otro tipo de necesidad o con otros, digamos, disparadores de esa necesidad y la iglesia responde. Pero lo que se está dando aquí es que no había ninguna necesidad en ese sentido de persecución exterior, sino que se estaba viendo simplemente a lo que somos nosotros llamados como una comunidad de bienes, a ver la necesidad específica del hermano. ¿Y por qué? Porque esta comunidad de bienes, mis hermanos, quiero decirles, esta unidad es el mayor o uno de los mejores testimonios, pongo comillas, para los de afuera. Y los de afuera no estoy diciendo nada despectivo, simplemente los que no forman parte de la comunidad y que están invitados a esta. Este sentido de comunidad de bienes, que vean otros cuántos se aman, pero que es el amor, tener un sentimiento hacia otra persona afectivo, más que eso, es ver una necesidad y hacerme pobre por el hermano. Así yo amo al hermano, yo me hago pobre por el hermano y vamos metiendo en el saco de definición que es un montón de definiciones de lo que es el amor. Pongamos uno en esta semántica de lo que significa el amor. Es hacerme pobre voluntariamente para enriquecer a la otra persona según su necesidad, cualquiera que sea. Caras vemos y corazones no sabemos, mis hermanos. Detrás de muchas miradas hay mucho sentido de, por ejemplo, necesidad relacional. Por ejemplo, hay mucha necesidad de verdad. Sobre esto que estamos hablando, que quede claro lo que es una comunidad de bienes, que se muestra primero, ahora sí vayamos a Hechos 5. Y siempre sospechemos de los peros, que es como empieza el capítulo 5. Usted ve un pero y diga, ok, voy a devolverme, voy a procurar entender muy bien cuál es el mensaje del escritor inspirado por el cual está diciendo, pero, capítulo 5, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y secándolo, lo sepultaron. Sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ay, Dios mío. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Empezando Hechos, hablamos del aspecto descriptivo y el aspecto doctrinal. Esta descripción de lo que está pasando en Hechos 5 no es doctrinal para la iglesia. Es decir, si usted y yo mentimos, gracias a Dios, no vamos a quedar muertos. Es decir, esto es descriptivo. ¿Pero por qué? Porque está señalando un principio que sí se aplica hoy en este momento. ¿Cuál es? Entre muchos, no puede haber en la iglesia, en comunidad de bienes, otro orden que no sea primero relacional y luego funcional. No puede haber. ¿Qué estaba implantando Ananías y Zafira? Me quiero ver funcional sin necesidad de tener una relación con Dios. ¿Por qué no me importa mentir? Estaban tratando de implantar otro modelo que el que estaba mostrando Bernabé. También estaba vendiendo sus propiedades. Pero luego más adelante se ven las características de Bernabé. Una persona que amaba al Señor, que tenía comunión con el Espíritu. Y otro modelo también, porque Pedro le dio la oportunidad a Zafira que se arrepintiera. ¿Vendiste? No, yo no vendí. Sí, yo lo vendí en tanto y sin arrepentimiento no hay relación con el Señor. Usted y yo no estamos llamados a una perfección de vida cristiana.
No se puede, no luchemos contra eso. Pero sí una disposición a vernos necesitados del Señor, vulnerables constantemente, yendo a un constante arrepentimiento, no conociendo nuestro pecado, sino sintiendo nuestro pecado, que son dos cosas muy diferentes. Yo me vuelvo al Señor no cuando sé que estoy haciendo esto y esto. Cuando yo siento lo que estoy haciendo y siento necesidad de un Salvador que constantemente me vuelva a salvar. Estamos seguros en salvación, por supuesto, en Jesucristo, y a la vez estamos siendo salvados. ¿De qué? De nuestra manera de pensar, que tiene que estar en una constante auditoría. ¿Cómo llenó Satanás el corazón de Ananías? Con la misma estrategia que intentó hacerlo en el Señor Jesucristo. Fíjense ustedes en Mateo 3, por favor. Vamos rapidísimo, Mateo 3. Y tratemos de captar el punto acá, por favor. La estrategia de Satanás de quitar ese modelo de lo relacional para que sea funcional. Vean ustedes en 3:17, ¿qué decimos allí? Este es mi Hijo amado. La relación de Jesucristo, por supuesto, como 100% hombre en ese momento, es mi Hijo amado. Vean la tentación, por favor, de este principio relacional en 4:3. Y vino él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, vean que ya se había recibido, este es mi Hijo muy amado. Vean la estrategia de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dale énfasis en lo funcional. Demuéstrate que eres Hijo de Dios, haciendo algo. ¿Y cómo responde el Señor Jesucristo? El versículo siguiente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Énfasis en lo relacional. La dinámica de Satanás sigue siendo la misma. Usted cubra su carencia relacional viéndose bien en lo funcional. Cuando usted tenga un problema interior, lleve a un activismo, véase más funcional y se va a tranquilizar. Sigue siendo la misma estrategia. Porque Satanás quiere seguir enfatizando las cosas al revés, dando énfasis en lo funcional y no en lo relacional. Que por supuesto, desde lo relacional, vienen grandes frutos funcionales, porque somos llamados a ir. Pero la misión no debe ser el fundamento de nuestra vida, es lo relacional. Y de allí, hablemos de misiones, y de ministerios y de todo lo que se quiera. Pero es relación. Seamos muy agudos y atentos para ver la estrategia de Satanás. Jesús es tentado a hacer algo que pruebe su identidad, pero responde desde el énfasis de la relación con Dios, ¿está claro? Y es un problema, porque vivimos en una cultura altamente funcional. Aquí el ser se determina desde la función. Entonces, las dinámicas funcionales llegan a ser solo respuestas ¿a qué? A la palabra de Dios, modelada por Jesucristo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Hay grave peligro en entenderse como creyente sin necesidad de tener una relación con Dios. Cuidado. Porque me veo muy bien diciéndome que soy un creyente. Eso es muy funcional. Pero es un modelo que está bajo la base de una tentación de Satanás. Y con eso me basta. Mucho cuidado. Entonces, este pero que vemos en 5.1 es la amenaza interna de la iglesia. Ya la iglesia tendrá, y como tuvo primero, amenazas externas. Pero mis hermanos, tenemos una amenaza interna muy peligrosa cuando nos creemos creyentes funcionales sin una relación con el Señor Jesucristo. O por lo menos sin seguir atendiendo la relación como énfasis principal. Si usted y yo dedicamos en lo relacional X minutos al día y somos muy funcionales en el día, simplemente tengamos cuidado y revisemos el modelo, porque no es el modelo bíblico. Este modelo amenazador, yo quiero ponerlo también en otros modelos relacionales. Por ejemplo, en los modelos matrimoniales. Es posible que un matrimonio sea muy funcional, es decir, cada parte haciendo lo que tiene que hacer, pagando las cuentas, trabajando, comprando comida, etcétera, etcétera. Es muy funcional y se ve bien, de verdad que se ve bien.
Pero si no da énfasis en lo relacional, es cuestión de tiempo para que algo muera, como pasó con Ananías y Zafira. Es cuestión de tiempo nada más. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Por eso es que este modelo, decimos que lo descriptivo, el hecho que hayan mentido y que hayan muerto, no nos quedemos allí. Da algo donde nosotros podemos aplicarlo ahora en nuestra vida, que es ese modelo que estamos viendo. Relacional, funcional. Luego, alguien podría argumentar, no necesito una relación con Dios mientras procure hacer cosas buenas. Todo está bien, todo es funcional. De hecho, yo puedo resumir toda la ley en lo funcional. Si la ley dice no mates, si yo no mato, yo soy funcional. Amarás a Dios. El resumen de la ley. Amarás a tu prójimo. No es que hagas lo que la ley dice. Amarás a Dios. Y tenemos una advertencia en Mateo 7, 21, 23. Mis hermanos, como sabemos, lo que está escrito en la Biblia no es para que lo leamos solamente. Es para que lo vivamos con mucho temor reverente. Mateo 7, 21 va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Viene en 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fijémonos, si esto es un énfasis funcional. No profetizamos, o sea, hacer, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense que el texto yo lo predique como, vamos ahora a hablar de la posibilidad de echar demonios hoy. ¿Ven? El texto nos está llamando a hacer un estudio de demonología. ¿Está hoy el creyente llamado a echar demonios? Y se pierde el énfasis del mensaje. Justamente lo que Satanás utiliza para engañar a muchos, para que no vean cuál es el punto acá. Pero en tu nombre hice muchas cosas. Funcionalidad. Ahora, ¿qué responde Jesucristo? Nunca os relación. Es posible hacer muchas cosas, intentar hacer muchas cosas buenas, sin relación con Dios. Es posible, claro. Ese es el argumento de la humanidad que está diciendo acá. Pero nos queda muy claro, nunca os conocí, apartados de mí. Uy, qué duro. Ay, qué duro. Tenemos esto. Va a decir Pablo, todo eso le sucedió, en muchos casos, para servir de ejemplo, dice Pablo, y quedó escrito para advertencia. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ya lo hemos hablado. ¿Qué significa estar en los últimos tiempos? Desde el tiempo que viene Jesucristo hasta el tiempo que venga. No sabemos cuándo. Usted y yo estamos en los últimos tiempos. Todo esto nos ha quedado para ejemplo y advertencia. Y terminemos Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14. Deuteronomio, capítulo 8. Esto se ha dicho, esta relación, funcionabilidad, mis hermanos, cuando nosotros la entendamos, usted la va a ver en toda la Biblia, en toda la Escritura. Y veámosla inclusive aquí en Deuteronomio. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ok. 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, ¿cuál es el énfasis acá? Bien, vimos entonces en Hechos 5, mis hermanos, 12 y 16, con Ananías y Zafira, ¿verdad? Básicamente es que es más emocionante vernos como discípulos funcionales que relacionales. De hecho, en 1:11. Vamos ahora, capítulo 5, versículo 12. 5:12 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Okay? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas,
muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Por eso decía, qué emocionante es vernos funcionales, ¿verdad? Hasta da mucha popularidad. Vean ustedes en versículo 15, pero si la sombra de Pedro, aquí no está diciendo que la sombra de Pedro funcionaba para algo, es que era la impresión que daba. Este tipo es impresionante, ¿verdad? Entonces, si con solo la sombra, si lo ponemos en la sombra, qué emocionante es esto, ¿verdad? Lo que pasa es que para este punto de la historia, en Pedro, cuando él está predicando acá, ya Pedro había recorrido y había aprendido algo fundamental, donde él había ya tenido el énfasis, no en lo funcional, que se está acá describiendo, sino en lo relacional. Veámoslo. El Pedro, que en algún momento empezó con Jesucristo desde lo funcional, y lo hemos comentado antes, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Énfasis en lo funcional, etapas de la madurez, ¿verdad? Etapas de nuestra madurez como creyentes, ¿verdad? En Mateo 26:33. Lo que pasa es que, aun cuando Pedro falló 3 veces en lo funcional, por ejemplo, cuando niega a Jesucristo por 3 veces, ustedes van a recordar en Juan 21, versículo 15 y 17, que cuando Jesús le llama, le va a llamar no Pedro, sino que se refiere a él a Simón. Simón, ¿me amas? Y se lo repite 3 veces. Simón, ¿me amas? No le llama Pedro, es decir, ese trozo de roca, ese líder que hace que las cosas sucedan, el Pedro, sino que le dice Simón. ¿Por qué? Para mí fue muy importante entender que el nombre Simón viene del verbo hebreo shama. Escucha Israel, de este verbo, la raíz de ese verbo sale el nombre Simón, Simeón. Y este verbo significa prestar atención, atender. Escucha Israel, shama Israel, presta mucha atención. Así que vean ustedes el énfasis de Jesucristo de restauración. ¿Qué estaba restaurándole en Pedro? Su concepto de relación. Y cuando Pedro se veía y veía su identidad en haber fallado en lo funcional, ya no soy nadie, fallé en lo funcional, busco ahí mi identidad, como muchas identidades se pueden buscar falsamente en mi ministerio y en los logros de mi ministerio, Jesucristo le llama Simón. ¿Y qué le está diciendo? En lo que acabamos de explicar. Pon mucha atención, Simón, ¿verdad? Lo que significa. Presta mucha atención. ¿Me amas? Señor, Simón, le vuelvo a decir otra vez. Pon mucha atención. ¿Me amas? Énfasis en lo relacional. Y Pedro estaba muy ocupado en haberle fallado a Jesucristo en lo funcional. Pero vean cómo cuando nosotros vemos el equilibrio, nuestra vida es restaurada. Permanecer en Cristo es entender que nuestro Pedro, pongo comillas, es decir, nuestro Pedro, nuestra función de pastor, de misionero, nuestro Pedro, nuestro buen cónyuge, el maestro, el líder, el que toca la guitarra, el que canta, qué bonito que se ve, ¿verdad? Qué manera de exponerme acá a persona con esas composiciones o los demás. Qué fácil que es para mí verme bien desde lo funcional. Facilísimo. Muy sencillo, de verdad. Nuestro Pedro es consecuencia de nuestro Simón, es decir, nuestra relación con Dios. El énfasis de Jesucristo fue llamarlo Simón, no Pedro. Vemos Hechos a partir del 17. Vamos a comentar allí. Estar comentando ese texto. Jesucristo en Juan capítulo 16, 33 dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y dijo además que no tememos, sino que confiemos porque Él ha vencido el mundo. La pregunta básica y fundamental es, ¿quién ha vencido el mundo? No el cristiano, es Cristo. Cristo ha vencido el mundo. Y nosotros vencemos el mundo en tanto estemos en Cristo. No es del título de cristianos,
quien vence al mundo es Cristo, no el cristiano. Por eso es que, atendiendo lo relacional, es decir, la amenaza interna de creernos que podemos sostener un ministerio desde lo funcional, esa es una gran amenaza interna, acomodando bien la amenaza interna, estamos en Cristo en capacidad para enfrentarlos a la amenaza externa, que es lo que se va a presentar acá. Primero empezó como una amenaza interna, el modelo de Ananías y Zafira, que decían, mientras nos veamos bien y aunque nadie se dé cuenta de que estamos mintiendo, pero nos vemos bien, uy, estos tipos son como Bernabé, vendiendo sus propiedades y poniéndole los... ¡Qué corazón de tipos! Y el Espíritu Santo se encarga de cortar la posibilidad, la mera posibilidad que ese modelo o ese recurso sea funcional hoy, con la muerte insofacta de las dos personas. Bien, entonces venciendo esta amenaza interna, que puede estar nosotros, ¿cómo? ¿Cuál es la amenaza interna? Hablaba ahora con Esteban, de que si no tenemos asuntos pendientes resueltos, nuestra identidad va a estar buscando colocarse en lo funcional. Y allí viene el engañador y va a decir, mira, tú puedes resolver la falta de atención, valoración, etcétera, etcétera, desde lo funcional. Haz cosas para Dios y en nombre de Dios y vas a ser sano. Vean la estrategia de Satanás el engañador, donde nunca da énfasis en lo relacional. Nuestra identidad, ¿dónde está? En Cristo. Que por supuesto, de allí viene el fruto, todo lo que decimos, pero simplemente es orden. Y a veces ni la vemos venir. Me siento ahora sí también cuando me dicen, mira qué bonito que tocas, qué bonito que cantás, mira qué composición más preciosa. No es que desestimo el punto, ¿verdad? El punto es que yo no puedo basar mi identidad, que no es resuelto, por ejemplo, desde figuras de apego disfuncionales, a través de la funcionalidad. ¿Por qué? Porque entonces yo necesito sentirme alguien cuando venga un domingo y que las personas me digan cosas y mi identidad está en Cristo. ¿Qué pasa cuando ya yo no pueda tocar la guitarra? Tengo un accidente, se me corte la mano. ¿Dónde está mi identidad entonces? No en el ministerio, mis hermanos. No en el ministerio, en relación con el Señor Jesucristo. Quiero ver, por favor, lo que he llamado acá el consejo, y lo digo de una manera muy irónica, que se entienda, para que no hayan dudas, el consejo de Gamaliel. Vean ustedes, Hechos 5:34. Usted ha leído Hechos 5, ¿verdad? Se da cuenta de que también, ahora sí, los apóstoles estuvieron de nuevo frente a los importantes y les dijeron que dejaran ya de predicar el nombre de Jesucristo. Ahora, vean el 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, y miren, no era ninguna persona acá, era el nieto de Gilel. Y antes era Shammai y Gilel eran los tipos. Ni siquiera le decían rabí, le decían rabán a Gamaliel, es decir, maestro de maestros. Se levanta el maestro de maestros y va a decir, miren, 34. Doctor de la ley, dice, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Por cierto, los querían aniquilar, ¿verdad? 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas al Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, viene el consejo, ¿verdad? Apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué piadoso se ve. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el consejo es, esperemos a ver qué pasa. No atendamos al llamado de estos hombres de arrepentimiento y fe, que es validado por milagros. Porque cuando el pastor estaba predicando capítulo 2
¿verdad? Cuando es presentado por primera vez al concilio y que venía con la sanación de un cojo. 3. Viendo el milagro allí, viéndolo allí, validado ese mensaje de resurrección de Jesucristo, todavía Gamaliel deja el mensaje que es cultural. Mira, con respecto al llamado al Evangelio, dejemos saber qué pasa. Demos tiempo. Demos tiempo. Yo me voy a dar tiempo en mi vida. A ver qué sucede. A ver qué me convence. El mensaje es claro. Pero yo voy a quedar en mi vida esperando a ver realmente qué me impacta para volverme al Señor Jesucristo. Es el consejo de Gamaliel. Dejemos que el tiempo pase. Si ese mensaje es auténtico, lo veremos de alguna manera, y si no, pues no. No entendiendo que ciertamente estamos en un tiempo de gracia, pero es un tiempo, mis hermanos, limitado. Déjenme decirles, estamos jugando con fuego. Y esto no es un mensaje amenazador, es un mensaje muy amenazador, porque estamos hablando de la vida eterna y estamos en tiempo de gracia. Y para esto, el consejo de Gamaliel, repito, no atender al llamado de arrepentimiento en fe en Jesucristo, sino esperar a ver qué pasa. Esto no sucede cuando se presenta el testimonio del Señor Jesucristo, su mensaje, ¿verdad? Y ante esa tendencia de decir, bueno, todavía no es mi tiempo. No, cuando viene el tiempo del anuncio del Evangelio, mis hermanos, es el tiempo de Dios. El tiempo de los hombres va a decir, sí, no es mi tiempo, todavía no. Es el tiempo de los hombres. Ese es el consejo de Gamaliel. Pero no es el tiempo de Dios. Vamos a 2 Corintios 6, 1, 2, por favor, para reforzar este principio tan importante. 2 Corintios, capítulo 6, 1, 2. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Quién lo está poniendo? Dios. Dios. Está diciendo, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esperar a ver qué pasa es una amenaza a esta voz explícita del Señor. Pero déjenme decirles que también hay otra amenaza, mis hermanos, a este llamado de gracia. Y vamos a analizarlo con cuidado, que es con los versículos que vienen. Fíjense ustedes, por favor, en 3 y 4. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. A mí me gusta siempre darle vuelta a las cosas para poderlas entender mejor. ¿Qué pasaría entonces si le damos a las personas, a los de afuera, ocasión de tropiezo? Entonces ya la amenaza, y aunque suena fuerte, viene del mismo cristianismo. Es el antitestimonio del cristiano el que ahora pone un freno a este tiempo de gracia para los de afuera. Porque Pablo está diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Y a qué se refiere entre muchas cosas? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Vea por favor el 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mis hermanos, el punto es este. ¿Cómo usted y yo respondemos ante nuestras tribulaciones? Ante nuestras angustias. ¿Cómo respondemos ante nuestros conflictos matrimoniales? ¿Cómo? Porque hay, otra vez, sin que suene peyorativo, los de afuera están viendo. ¿Y por qué querrían entrar acá si aquí se manejan los asuntos internos que para los de afuera siguen siendo cotidianos como se podrían resolver afuera? ¿Cómo es posible entrar a una comunidad donde aquí adentro todavía se manejen resentimientos y falta de perdón? ¿Cómo es posible? ¿Para qué entrar yo en una comunidad si aquí hay chismes? Es decir, lo hablo en términos generales. Porque Pablo está diciendo, no damos ocasión de tropiezo. ¿Entienden el punto? Estamos en tiempo de gracia. Pero es posible que por la falta de amor y vivencia del Evangelio, que yo conserve aquí un problema no resuelto y que pretendo que esa funcionalidad de venir el domingo me salto en lo relacional con Cristo.
Y así voy a ser testimonio para los de afuera. Predico para mí mismo, mis hermanos. No estoy lanzando biblazos. Nada más reflexionemos en el orden. En que hay amenazas internas que nos preparan para las amenazas externas. Que hay un tiempo de gracia donde nosotros somos embajadores del Evangelio, pero cuidado, porque desde nuestro propio testimonio podemos ser tropiezo para los de afuera. Importante reflexionar ese equilibrio, muy importante. Y otra vez, ¿cómo se resuelve todo lo que estamos hablando? No desde la funcionalidad ministerial. Organizar, hacer y poner fotos de lo que yo estoy haciendo. Es decir, esto es importante. No me malinterpretan. Que esto no sea lo que yo muestro al Señor, sino es mi relación con Él. Porque qué bonito que se ve lo primero, precioso. Y nosotros como humanos determinamos a la persona por lo funcional. Debe ser súper espiritual. Pero guarda una falta de perdón con un hermano desde hace mucho tiempo y lo maquilla de muchas cosas. Es acomodarnos nada más a lo que estamos viendo acá en esta mañana. Esta pobreza por amor es como estuvimos viendo en la conferencia misionera, cuando el justo prospera, en lo que sea, en una comunidad, dice, la ciudad se alegra. Y lo vimos ampliamente en la conferencia misionera. ¿Cómo hemos sido enriquecidos? Sea en lo material, sea en ministerio de consejería, sea en tiempo, lo que sea. Esta riqueza que tengo, la que sea, me hago pobre y cumplo el sentido del justo. La ciudad se alegra. Qué terrible es cuando yo prospero para mí mismo, para mi alegría, para mi satisfacción. Y no se cumple esto, la ciudad se alegra. Esta iglesia misionera del lugar tiene como primer llamado no la misión. Claro, lo pongo al principio y dicen, ¿qué es este mensaje? Pero ya entendimos, ¿verdad? No tiene como primer llamado la misión, sino la relación permanente de cada miembro con Jesucristo, base de una misión funcional, equilibrada y testimonial. Así que ya entendemos el énfasis de esta iglesia y lugar. Y me parece una aberración cuando vengan personas con ciertos talentos y características específicas, cosa que gracias a Dios no funciona, y debo decirlo así, no es el entendimiento de esta iglesia, donde ponemos a la persona a hacer cosas en función de la iglesia y de la comunidad. Cuidado. El énfasis es, la atención es su relación con el Señor Jesucristo. No se defina usted, si tiene poco tiempo de venir aquí, por cuánto está haciendo para la iglesia. Tenga mucho cuidado y queremos, hablo por vos, perdón, ¿está bien? Ok. No se equivoquen, este no es ese tipo de iglesia. El énfasis es relacional. Termino con algo que estoy consciente que ya lo he compartido, estoy repitiendo el concepto. Soy consciente de esto, pero me parece que es importante. ¿Cómo se muestra a Dios hoy? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo ve la sociedad a Dios? ¿Verdad? En un momento, Dios se dejó ver a través del Señor Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, lo escribe Juan, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Muy bien. Pero Jesucristo, recuerdan, ha ascendido. Ya no está físicamente. ¿Cómo vemos a Dios? Si al principio Jesucristo dijo, quien ve al Padre, me está viendo a mí. El mismo apóstol va a ser la relación ahora para la iglesia, para usted y para mí. Nadie jamás ha visto a Dios. Vea que empieza igual, en su primera carta. Pero sí nos amamos unos a otros. Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. ¿En quién? Al principio fue Jesucristo. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y ahora? El amor llega a su máxima expresión en nosotros, mis hermanos.